Y bueno, tuvimos el jueves un evento bien bonito aquí con las mujeres. ¿Cuántas vinieron a este brunch del Día de Acción de Gracias? ¿Verdad? Y tuvimos una invitada que compartió un testimonio impresionante de cómo el Señor la llamó del ateísmo al cristianismo. Ella organizaba pues foros de debate, ¿verdad?, para atacar la fe, y ahora pues una de las muchas cosas que hace es compartir justamente la palabra. Fue un tiempo de gran bendición. Ojalá que en próximos eventos especiales pues aprovechen siempre estas oportunidades, tanto de recibir como de traer también otras personas invitadas. Y este evento fue porque el jueves, o este jueves, se celebró en Estados Unidos principalmente. Tienen esta tradición, no voy a hablar de toda la historia, etcétera, pero cada año aquello que conocemos como el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Y yo siempre he dicho, ¿por qué en México imitamos lo malo y no lo bueno, verdad? Llega Halloween y todas las casas con calabazas, con brujas, con diablos, cosas espantosas. Llega Navidad y nos olvidamos que es recordar el nacimiento de Jesús, y parece que celebramos a este viejo gordo vestido de rojo, ¿no? Entonces todo se centra en Santa Claus, le pedimos a él y no a Jesús. Entonces somos muy buenos en imitar las cosas malas, y digo, porque una tradición tan bonita como esta, que consiste en darle gracias a Dios, no la celebramos. Y meditando en esto, solamente hay una respuesta lógica, y es que el ser humano no es muy agradecido. No quiero hablar hoy tanto de la gratitud hacia los demás. Pronto quiero compartir un mensaje donde yo sé que Dios va a hablar a tu vida, porque a lo mejor te has sentido desanimado, decepcionado. Hay gente que se llena de amargura cuando dio mucho y recibió muy poco. Entonces quiero hablar de cómo David fue de bendición para Nabal, y ahí Nabal feliz, pero cuando David le pide apoyo a Nabal, ahí sí Nabal dijo quién es David, ¿verdad? Y él, a pesar de esto, guardó su corazón y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Entonces no quiero hoy como confundirme y mezclar las dos cosas, sino quiero enfocarme en la gratitud a Dios. Y es un mensaje que podríamos hablar en cualquier época del año, pero aprovechando pues este tiempo en el que nos encontramos, quiero compartir de esto. Ayer en Estados Unidos, bueno, el viernes, es un día muy famoso a nivel mundial. Va mucha gente también de México, porque es el famoso Black Friday, que es, digamos, que el Buen Fin original. El Buen Fin es la piratería chafa, mal hecha del Black Friday. En el Black Friday sí realmente rematan las cosas, en el Buen Fin las suben, luego les bajan, te las dan a compra ahora, pague cuando venga Cristo, y la gente ya con eso está feliz, ¿no? Entonces el Black Friday es justamente algo que va ligado al Día de Acción de Gracias. Es una forma de intentar ser generosos, por supuesto que también levantar la economía, etcétera, etcétera, pero todo esto parte de esta tradición. Y yo quiero que leamos una historia bien interesante en la Biblia, que será la base de este mensaje. De ahí pasaremos a un pasaje que hace algún tiempo compartí con ustedes, pero no lo veremos a fondo, solamente algunas características, porque tiene que ver con el tema de hoy, que es el poder de la gratitud. Nos han enseñado que para recibir tenemos que orar, y por supuesto que esto es bíblico. Jesús dijo, pedid y se os dará. La oración tiene poder. Pero escúchame lo que te voy a enseñar hoy y demostrar con la Biblia, y es que si nosotros solamente venimos con Dios a pedir y pedir y pedir y pedir, pero no aprendimos a agradecer cuando recibimos, vamos a poner un límite a lo que Dios podía hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces el poder de Dios se manifiesta a partir de la oración, pero muchas veces se manifiesta también a partir de la gratitud. Y dice en Lucas capítulo 17, versículo 11, que iba Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando su voz dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, ¿qué dice la Biblia? Fueron limpiados. Entonces dice la Biblia, los 10 leprosos, viendo que habían sido sanados, volvieron glorificando a Dios a gran voz. ¿Eso dice la Biblia? Perdón, me equivoqué, es que ya no veo bien las letras chiquitas. Dice, 9 de los 10 leprosos, discúlpenme, dice la Biblia, que viendo que habían sido sanados, volvieron glorificando a Dios a gran voz. ¿Eso dice la Biblia? No sé si me lo puedan proyectar, porque creo que le estoy leyendo mal. Dice, entonces, qué triste historia.
Pónganme a Silvia Pinal con este meme de acompáñenme a ver esta triste historia, porque aplica perfecto. Dice, sanó a 10 y regresó uno. Volvió uno de los 10, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Dándole qué? Gracias. ¿Qué necesitaba, lo digo entre comillas, después de haber sido sanado este hombre de Jesús? Lo que él necesitaba ya había sido suplido. Los otros 9, al ver suplida su necesidad, se apartaron de Jesús. Solo uno de los 10 regresó, ya no para pedir, sino para agradecer. A mí me alarma pensar que esta estadística sigue aplicando para la congregación y que solo el 10% es agradecida. Viéndolo fríamente y no aplicándolo a la congregación constante, sino a la gente que algún día llegó a acercarse a Dios, creo que la estadística es mayor todavía. Creo que es menos del 10% la población que es agradecida con Dios. ¿En qué me baso para esto? En que yo veo que mucha gente que entra, no solo por estas puertas, sino que ha estado en la iglesia a lo largo de los años necesitando algo de Dios, una vez que lo reciben, se apartan por completo para nunca más volver a buscarle. No hablo de regresar a la iglesia, hablo de mantener una relación con Él. Dijeras, bueno, se congregan en otro lugar, lo que sea, gloria a Dios, pero no. Hay mucha gente que vino desesperada porque un hijo estaba enfermo, porque no tenía trabajo, porque necesitaba solución en su matrimonio, porque estaba peleado con su esposo, porque estaba peleado con sus hijos, porque había una crisis en su vida, y vienen como estos hombres de lejos clamando, Jesús, ayúdame. Y una vez que Jesús responde y trae sanidad y trae restauración y trae bendición, la gran mayoría, como en esta historia, no es un caso excepcional. La gran mayoría sigue haciendo lo mismo, se aparta para nunca más volver hasta que necesita algo, y son muy pocos los que suelen regresar con Él y postrarse a adorarle y decirle, Jesús, gracias. La respuesta de Jesús es increíble, porque Él dice en el versículo 17, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Y lo imagino desde el cielo preguntándose, ¿a cuánta gente ha bendecido? ¿A cuánta gente ha salvado? ¿A cuánta gente ha ayudado? ¿A cuánta gente ha restaurado? Y dice, ¿y dónde están? ¿En dónde quedaron? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este, ¿qué dice la Biblia? Extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí viene algo increíble. Los 10 fueron sanos, solo uno fue salvo. Digan conmigo, uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Este está muy fuerte. Hay mucha gente que puede experimentar la bendición de Dios, pero solamente aquel que lo reconoció, que le rindió su vida y que entonces como resultado vive agradecidamente el resto de sus vidas, será salva. Y el problema es que mucha gente viene buscando a Jesús como Salvador, como sanador, pero no les interesa buscarlo como Salvador. Mucha gente quiere al Jesús que sana, pero rechazan al Jesús que salva. Y de nada te sirve encontrarte con el Jesús que sana si nunca conociste al Jesús que salva. Con otras palabras, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y no estoy diciendo que el que no regresó agradecido perdió la salvación, porque la salvación no se pierde, sino que probablemente nunca entendió quién era Jesús y nunca fue salvo. Cuando una persona entiende quién es Jesús y le rindió su vida y le reconoció como Señor y Salvador, va a volver como este hombre, permanentemente agradecido, rendido, a decirle, Jesús, gracias. Te quiero anunciar, te quiero servir, te quiero conocer, te quiero amar. Porque no solamente eres el que me sanó, eres también el que me salvó. Regresa únicamente este hombre de estos 10 y me hace preguntarme cuánta gente no hay que ha entrado por las puertas de la iglesia, que ha escuchado la palabra de Dios, que ha visto la bendición de Dios en sus vidas, que ha experimentado de la gracia de Dios, del favor de Dios, del consejo de Dios, del poder de Dios, pero que no ha conocido a Dios. Que quizá sanó su matrimonio, sanó su economía, sanó su alma, sanó su mente, pero no salvó su alma. ¿Y de qué sirve sanar todo lo demás si no salvaste tu destino eterno? Y únicamente este hombre de los 10 fue salvo. Y lo más trágico es que Jesús dice que este hombre era extranjero. Solamente este
extranjero, porque iba pasando entre, ¿dónde? Galilea y Samaria. Y recuerda que judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces deja entrever la historia que los otros eran parte del pueblo de Dios y que este extranjero samaritano es el único que le agradeció. Y eso me hace meditar a mí en más cosas todavía. ¿Por qué solamente el extranjero y por qué los judíos no? Y bueno, Jesús en otra ocasión dijo algo bien importante que creo que tenemos que considerar, y es que Él recordó que no hay profeta sin honra, sin reconocimiento, sin que se le dé estima, precio, valor, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces probablemente los demás dijeron, este es de mi nación, ¿verdad? Este es mi compadre, es mi vecino, y únicamente fue el extranjero, el que no lo conocía, el que regresó a darle gracias. Y vuelvo a preguntarme si será un caso excepcional o si también nos enseñará alguna estadística. Y viendo hacia el pasado, estoy firmemente convencido de que no es un caso excepcional, que es también parte de una estadística, y te lo voy a explicar. ¿Por qué solamente este hombre volvió? ¿Por qué vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue tan ingrato con Dios? Te encuentras Israel cuando anda vagando por el desierto. ¿Les faltó vestido? ¿Les faltó alimento? ¿Les faltó durante el día una nube que los protegía del calor arduo del desierto? ¿Les faltó una columna de fuego que les daba calor en la noche para el frío extremo del desierto? Nunca les faltó maná, nunca les faltó agua, nunca les faltó vestido, nunca les faltó en este sentido este tipo de techo o protección de la intemperie. Y en vez de agradecer y decir gracias Señor porque nos sacaste de Egipto, éramos esclavos, estábamos oprimidos, no teníamos nada y nos has dado libertad, vamos rumbo a Canaán. ¿Qué hicieron durante esos 40 y tantos años en el desierto? Quejarse y murmurar, quejarse y murmurar, quejarse y murmurar. La pregunta es, ¿por qué el extranjero que no conoce de Dios tiene gratitud? ¿Y por qué el pueblo de Dios que le conoce es ingrato? Si tú querías confirmación de que esto no es un caso excepcional, que es una estadística, ahí tienes el más claro ejemplo. No te estoy hablando de 1, 2, 3 casos aislados. El pueblo que sale de Israel eran más de 2 millones de personas. Y es habla de 600,000 hombres, que sale de Egipto, perdón. Súmale esposas y sus hijos, hablamos de más de 2 millones de personas. Y toda esa primera generación no entró a Canaán. Y toda esa primera generación no fueron 1, 2, no fueron ni siquiera los 9 de esta historia de Lucas. Fueron millones de personas malagradecidas con Dios. Millones de personas que todos esos 40 años únicamente se estuvieron quejando. ¡Ay! En Egipto nos sentábamos a las ollas de la carne, pero eras esclavo, papá. ¿Por qué nos sacaste para dejarnos morir aquí? Ni siquiera fue por culpa de Dios, sino por su incredulidad, pero hasta eso se les olvidó. ¿Y de qué estuvo lleno su corazón? De ingratitud. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Nunca he leído una historia de alguien que haya sido ingrato con Dios, cuyos días hayan terminado bien. Y no es porque Dios diga, no fuiste agradecido, no te bendigo, aleluya, sino que la ingratitud va de la mano con la falta de contentamiento, va de la mano con la amargura, y todo esto empieza a contaminarnos internamente y empieza a afectar de mucha forma nuestras vidas. Por eso es que hay poder en la gratitud. ¿Sabías tú? Compartía esto ayer en otro mensaje totalmente distinto, pero hablando de la correlación que hay entre el estado espiritual, emocional y el físico, que hoy médicos, y la primera vez que escuché esto a mí me sorprendió, luego lo escuché otra vez y cada vez es más común, hermanos que están en diferentes tratamientos alternativos para cáncer, médicos seculares, no cristianos, además de la terapia, les han dicho que tienen que hacer 3 cosas. La primera de ellas, un inventario de cuánta gente los ha lastimado, herido desde que eran niños hasta la actualidad, y perdonarlos, porque la amargura envenena el cuerpo, el odio, el resentimiento no ayuda para nada a tu recuperación. Número 2, que practiquen alguna actividad que los haga estar relajados. Les dicen, haz yoga, lo que sea, ellos dicen que yoga, yo voy a orar, yo soy cristiano, lo que quieras, pero tienes que buscar algo que te haga estar en paz. No puedes estar todo el día estresado pensando las cuentas, los pagos. Tienes que descansar, tienes que estar en paz. Número 3, tener una actitud de gratitud todos los días.
levantarte, como decía el rey David, hace poco lo veíamos, este es el día que hizo el Señor, me voy a alegrar y me voy a gozar en él. Pero ¿qué hacemos? Nos levantamos a veces con falta de gratitud, quejándonos de todo y de todos, ¿cierto o falso? Y no le agradecemos a Dios y nos empezamos a envenenar y nos empezamos a amargar y nos empezamos a contaminar. Ahora, ¿por qué esta estadística tan trágica? Un extranjero le da gracias y 2 millones de personas vivieron quejándose, siendo que eran el pueblo de Dios. La respuesta es muy sencilla. El pueblo de Dios, de repente se le olvida la realidad de las cosas que voy a explicar y piensa que por ser el pueblo de Dios son merecedores de las bendiciones de Dios. Y cuando Dios, según su perspectiva, no los bendice, le reclaman porque creen que está obligado a hacerlo. Trasladando esto a la iglesia en la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo piensa que como ahora soy cristiano, Señor, fui el domingo a la iglesia, leí la Biblia, oré, hice buenas obras, ofrendé, estás obligado a bendecirme. Porque es lo que predica el pseudoevangelio humanista de hoy en día. Pacta con Dios, Dios te bendice. Una bola de manipulaciones. Entonces la gente viene a Cristo con esta idea, viéndolo como si fuera un banco en el que yo invierto y tengo que retirar en cierto tiempo los intereses de lo que sembré. Entonces hay gente que empieza a acercarse a Dios ya no con humildad, ya no oran y dicen: Dios, te pido por favor y creo que lo puedes hacer, y si es tu voluntad, gracias porque lo harás. Ahora la oración en el siglo XXI, en gran parte del cristianismo, consiste en ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Ya no es te pido, ahora es decreto, ordeno, establezco, arrebato. Llegamos al extremo absurdo hace algunos años, que una cantante famosa públicamente, orando por otro cantante enfermo de cáncer, voltea al cielo y orando por él dice: y no recibiremos un no por respuesta. Fue para mí el fondo más bajo que pudo haber tocado la iglesia, y no por ella, sino por cómo respondió la congregación. Porque si yo estoy ahí, me paro y le digo: vieja loca, y me salgo y me voy. Ay, Jesse, a lo mejor no lo hubiera dicho, pero sí lo hubiera pensado. ¿Qué tal que sus becerros de oro me apedrean, verdad? Pero lo que fue increíble es que miles de personas en ese lugar, en vez de indignarse, en vez de tener un celo de Dios y decir: ¿qué le pasa a esta mujer? Mándela al psicólogo, al psiquiatra, a ver si está bien de la cabeza. A lo mejor se cayó cuando era bebé, su mamá la tiró de la cama o algo por el estilo. Tiene un tornillo que se le zafó, porque esto no es normal. ¿Cómo se te ocurre golpear con el creador del universo, el Dios soberano, sabio, cuyos pensamientos son mejores que los tuyos, cuya voluntad es mejor que la tuya? Y decirle: y no recibiré un no por respuesta. Y los ángeles en el cielo: ¡oíla! ¿Y qué hizo la gente? Enardecida aplaudió. Y ni porque meses después este hombre falleció, la gente cambió su actitud. Y seguimos acercándonos, entre comillas, a Dios de la misma manera. Ahora, cuando Dios no responde lo que queríamos, ¿qué hacen muchos? Se enojan con Dios. Fíjate, me ha tocado ver mucha gente que entra: Señor, si tú haces esto en mi vida y si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir, que te voy a amar y buscar. Cuando alguien ora así, yo digo: haga lo que haga el Señor, esta persona en cuestión de meses va a estar apartado. Si Dios le responde, porque como estos hombres, se va a olvidar que lo necesita, porque solamente está viniendo por una necesidad. Y si Dios no le responde, se va a apartar enojada en contra de Dios. Sea como sea, se van a olvidar que Él existe. Hay mucha gente así que se cree merecedora. Te dice hace rato: como ya fui el domingo, ya leí, ya oré, Señor, merezco tu bendición. ¿Cómo que no sanaste a mi hijo? ¿No que eras poderoso? Yo que soy tu hijo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿Por qué a mí, Señor? Y la pregunta es: ¿qué merecíamos de parte de Dios? ¿Merecíamos algo? Estoy preguntando en serio y espero escuchar su respuesta. ¿Merecíamos algo de parte de Dios? ¿Qué merecíamos? Están equivocados todos, y desde ahí está mal. Una de las más grandes herejías que se predica en la iglesia actual es que no merecíamos nada. Sí merecíamos algo: el infierno.
Entonces, desde ahí partimos mal, porque al decir no merecía nada, no me estoy ubicando en la realidad. Entonces, me tengo que ubicar de la realidad, decir, Señor, lo que merecía era el infierno. Vayámonos por partes. Paso número 1, por tu sacrificio, que no merecía que lo dieras, que lo hiciste por amor a mí, me libraste de la condenación eterna cuando yo me arrepentí y te entregué mi vida. Pero Dios pudo haber dicho, mira, te libro del infierno y cuando mueras aniquilo tu alma, y yo le hubiera dicho, ¿dónde firmo? No, o sea, ser libre del infierno es un buen negocio, ¿estamos de acuerdo? Aunque no te prometa nada más, ya con eso es ganancia. Con no ser atormentado, ya la hiciste. Pero además dijo, mira, al trato le voy a añadir que no solo es libre del infierno, además te voy a dar la vida eterna en el cielo. Señor, ¿dónde firmo? Ya, este está buenísimo. ¿Quién es el abogado que está haciendo este trato? Yo lo quiero contratar, porque ¿qué negocio me acaba de sacar? Me libró del infierno y me dio el cielo. No he terminado. El abogado sigue estableciendo los términos. No vas a ir al cielo como esclavo, vas a ir como hijo, como heredero, como coheredero. No te va a dar chamba ahí de, pues ni modo, pero ya aquí estoy en el cielo, no. Sino te va a ser reyes y sacerdotes, reinaremos con Él. Vamos a sojuzgar la tierra juntamente con Él, como era el plan desde el original, desde el huerto del Edén. Señor, ¿dónde te firmo? No he terminado el trato. Dios pudo haber dicho, ya te libré del infierno, te di el cielo bajo estas condiciones. En la tierra hay que te vaya como te vaya. Ahora sí que, como dice el meme, haya sido como haya sido, pues ya llegué al cielo. Y dirías, ¿dónde firmo? No, aquí aunque me vaya de la patada, pero ya sabiendo lo que viene, ¿dónde firmo, Señor? ¿No? Porque vale la pena lo que viene después. No he terminado. En la tierra te voy a dar mi presencia. Te voy a acompañar donde quiera que vayas. Voy a estar contigo siempre. Te voy a dar dones, talentos, un llamado, un propósito, una familia. No serás huérfano, yo seré tu padre. Tendrás el poder de mi espíritu, mi compañía, mis promesas, la certeza que no todo será color de rosa, pero sí que a través de todo obraré para bien. La certeza que habrá adversidad, pero esa adversidad tiene un propósito y no es en vano. Cuando tú ves todo esto y dices, ¿y quién negoció esto? Tu abogado, Jesucristo. Es más que suficiente para pararte cada mañana y decir, Señor, no sé cómo vaya a ser este día, pero gracias por todo lo que ya hiciste, por todo lo que ya me diste, porque me libraste de lo que merecía y me diste más, no de lo que merecía, sino de lo que no merecía. Has sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, tan benigno conmigo, que ¿de qué me voy a quejar? O sea, ya todo lo que venga es extra. Pero si en algún momento las cosas no salen como esperaban, ¿cómo me voy a creer con el derecho de reclamarle a Dios, de enojarme con Dios, de pelearme con Dios? El caso más común es cuando la gente se enoja con Dios porque partió un ser querido. Pregunta, ¿no que creían en la vida eterna? Se entiende que haya dolor, se entiende que podamos decir, ¿y por qué no más tiempo? Pero de eso enojarme y pelearme con Él, volverme ateo. Más del 50% de los ateos son ateos por esta razón. Pasaron algo que no entendieron y se enojaron con Dios. Por eso es que no es que tengan realmente buenos argumentos y una convicción, es más bien que no se han reconciliado con Él, porque si no fuera así, vivirían disfrutando su vida. Y mi pregunta es, ¿por qué gran parte de ellos dedica su vida para pelear con alguien que no existe? Es como si yo llego a mi casa y en mi casa no hay nadie, mi hija y mi esposa están fuera, pues yo me dedico a hacer lo que tenga que hacer. No sé, dormir, leer, ver la tele, lo que sea. Pero ¿te imaginas que estuviera por toda la casa? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Marco por teléfono a todos ustedes. Hermanos, en mi casa no hay nadie. Bueno, si no hay nadie, pues haz lo que tengas que hacer tú solo. ¿Por qué estar convenciendo a los demás de que no hay nadie? Estoy seguro que no hay nadie. Entonces es absurdo. Y hay mucha gente así, que a lo mejor no se ha autodeclarado atea, pero que se ha apartado de la fe y que está amargada, que está enojada con Dios, porque pensaba que era merecedora y porque se nos olvida que no merecíamos nada
bueno. En cambio sí merecíamos una sola cosa, y era la condenación eterna. Cuando yo comprendo esto, puedo ser agradecido con Dios. No por lo que vaya a hacer, sino por lo que ya hizo. Porque yo no sé qué va o no va a ser mañana, pero sí estoy seguro de lo que ya hizo. Y lo que ya hizo es suficiente para decirle gracias cada día de mi vida. ¿Qué sucede cuando nosotros olvidamos esto y nos creemos merecedores? Además de que hay gente que se enoja con Dios, la gente se empieza a amargar. Hay mucha gente, quiero hablar un poquito de aquellos que se empiezan a involucrar un poco más. Y un caso muy común es que mucha gente se amarga dentro del ministerio. Yo no sé si tú inclusive algún día aquí o en otra congregación llegaste a servir, a predicar, fuiste parte activa del cuerpo de Cristo, pero te apartaste por completo y te limitaste a decir, me congrego y nada más, porque te amargaste, porque según tu perspectiva no te valoraron, porque no te reconocieron, porque no te dieron las gracias, porque no te pagaron. Recuerdo un hermano de Santa Fe cuando estaba la congregación que un día me dijo, Jesse, es que yo llevo años y no me pagan, y a otros sí. Le dije, ¿no te pagan? Yo pensé que eras de los mejores pagados. ¿Cómo? ¿Estás seguro que no te han pagado nada? Sí. Le dije, caray, entonces creo que he leído mal, y le enseñé un par de pasajes. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Me estoy explicando o no? Le dije, ¿cómo que no te pagan? ¿Estoy leyendo mal o dice aquí que se pagó por ti? No $1,000,000, sino la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. ¿Estoy leyendo mal o dice ahí que si yo en verdad soy salvo, ahora mi cuerpo y mi espíritu le pertenecen a Dios? Le dije, mi hermano, no entiendo la amargura que hay en tu corazón. Solamente refleja que no has entendido nada, que tú crees que tu vida te pertenece. ¿Y sabes por qué no has sido promovido? Por eso. Por tu ingratitud, porque Dios no va a promover a alguien con un corazón mal agradecido, porque quien piensa de esta manera está demostrando que solo sirve por un beneficio y no por gratitud. Y Dios no trata con mercenarios. Entonces, ¿por qué no me han promovido? Por eso, en la pregunta está la respuesta. Porque Dios levanta al que estaba realmente agradecido. Porque mercenarios en el mundo ya hay muchos. Porque charlatanes dentro del cuerpo de Cristo hay demasiados. Pero cuando Dios levanta y empodera genuinamente a alguien con su Espíritu Santo, es alguien con un corazón agradecido, que no va a decir voy a hacer esto para ver qué obtengo, sino que dice, Señor, voy a hacer esto porque ya me compraste a precio de sangre, porque mi espíritu te pertenece, porque mi cuerpo te pertenece. ¿Cómo no voy a hacer esto con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, con toda mi alma? Como Jesús dijo, amar a Dios, el Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo pasaje que le leí te lo quiero leer de la traducción NTV, y es Primera de Pedro 1:18. Y te lo quiero leer de ahí porque viene más claro que la Reina Valera. La Reina Valera dice lo mismo, pero estudiando la palabra en el original, de la manera que se traduce, no queda igual de claro, porque hay un término que se refiere a comprar y que no se traduce exactamente así. Primera de Pedro, te lo voy a buscar en mi teléfono porque no traigo conmigo ahora la NTV, y creo que en cabina tampoco tienen, o no sé si tengan esa versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Y aquí está, Primera de Pedro 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado. No, estoy leyendo la Reina Valera también. Ahí está. Es que la Reina Valera dice rescatado, pero fíjense aquí cómo se aclara. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó. ¿Qué hizo Dios? Pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Le dije, ¿cómo que no te pagan, mi hermano? Si estoy leyendo que fuiste comprado.
no con euros ni con dólares, sino con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús. Cuando alguien entiende eso, no llega amargado, no me reconocen, no me valoran, dice: Señor, mira, te lo voy a poner así, no merecía ni entrar a este lugar. No me refiero al auditorio, sino a todos nosotros, comunidad, que somos el cuerpo de Cristo. No merecía ser parte de tu iglesia, parte de tu pueblo. O sea, el simple hecho de que me dejaras participar ya sería suficiente. Integrarme, y además me dejas servirte. Señor, hay gente que se amarga. Yo ya debería de estar predicando con los años que tengo y me tienen todavía poniendo sillas. Un día uno me dijo: yo ya debería de ser pastor. ¿Qué pastor? Apóstol. Soy tan humilde que ya lo merecería. Dios nunca va a usar a esta gente. Esta gente va a acabar dividiendo iglesias. Va a acabar hablando mal de otros, metida en chismes, en murmuraciones. Dios no puede levantar a alguien con un corazón así. Es el corazón de Absalón. Y si acaso llega a ser levantada, terminarán mal. O pregúntale a Absalón cómo terminó. Se apoderó del reino un tiempo, pero acabó muerto. Porque en su corazón se paraba en medio del camino y decía: cómo quisiera que alguien me pusiera por rey para hacer justicia. ¿Y le interesaba hacer justicia? Le interesaba empoderarse él. Y acabó muerto. Entonces hoy hay mucha gente como Absalón. Su discurso es: quiero servir. La realidad es: quiero servirme. Dios es el pretexto. ¿Qué diferencia con Juan Bautista? Que después de presentar a Jesús como el Mesías, algunos de sus discípulos se fueron a seguir a Jesús. Y llegan después otros discípulos de Juan: mira, ahí están los que estaban contigo, se fueron con él. ¿Y qué dijo Juan? Ya nos están bajando la chamba. Dijo: qué bueno, qué necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Este hombre tiene un corazón agradecido y entendió que su chamba no era Jesús, usar a Jesús para exaltarse a él, era humillarse a él para que Jesús fuera exaltado. Que su chamba era presentar al Mesías y que la gente siguiera a Jesús. Yo a veces tengo que tomar pastillas para el mareo cuando entro a ver redes sociales, porque luego me dan ganas de vomitar. Y una de las razones es que, no voy a decir nombres, pero hay gente que se le olvidó a quién está representando. Entonces ves sus fotos con sus poses y dijeras: bueno, fueron el gancho y dieron un mensaje. Está bien, habría que ver si quizá él lo utilizó como un método para predicar la palabra, pero no, simplemente es presunción sin palabra. Cuando hay palabra es mi palabra, no la de Dios. Sus frases tuiteras, motivacionales, rimbombantes, puestas en una imagen bonita, entre comillas, con las fotos así, como Moisés abriendo el mar. ¿Te imaginas a Moisés? A ver, pongan un cuadro aquí mío, cuando el que abrió el mar fue Dios. Entonces dices: a ver, no estoy criticando que tengan redes, yo tengo, pero cuando decidí tener fue para predicar la palabra. Ok, que usan ciertas cosas como gancho, pero para predicar la palabra. Pero cuando ves una y otra y otra y otra y todo soy yo, y no se presenta a Jesús, dices: ¿a quién está representando este supuesto ministro? Ya no es que yo mengüe pero que él crezca, es que mengüe él, hay que se aplaque y que yo crezca. Que vean quién soy y cuántos me siguen y cuántos likes tengo, para ser más famoso y más conocido. Y Jesús, no importa si lo conocen. Es una falta de gratitud. Te decía, gente que creció con esta motivación quizá pueda ser levantada temporalmente,
pero su historia como Absalón no va a terminar bien. En cambio, cuando entendemos lo que vimos hace rato, Señor, no merecía nada. Lo que sea que me dejes hacer, gracias. Y si me dejaste poner sillas, gracias. Y si me dejaste predicar la palabra a 10, gracias. Y si fue a 100, gracias. Y si fue a 1000, gracias. Y si fue a 1, gracias. Y si no es a nadie, tengo el mundo entero para predicar. Y ahí está la clave que confirma que muchas veces estas personas no les interesa servir a Dios, sino a sí mismas. Recuerdo el caso de un joven que un día llegó, cuando era pastor de jóvenes, hace muchos años, ahí en Metepec, y me dice: oye, pastor, ¿cómo le puedo hacer para predicar? Pues abres la Biblia y predicas. No, me refiero a que yo quiero que me dé chance de predicar. No, yo te doy chance cuando quieras. ¿De veras? Sí. Dice: la próxima semana puedo predicar cuando quieras. Entonces, no sé, tú que me conoces, quizá ya sabes que dentro de mí estaba tramando algo, ¿verdad? Pero él no me conocía. Entonces llega el siguiente viernes y dice: ya estoy listo para predicar. Le digo: felicidades. ¿A qué hora me toca? Le digo: ¿cómo? Sí, ¿a qué hora me toca? Allá adentro. Le digo: ¿cómo allá adentro? Sí, pues usted me dijo que venía aquí para predicar. No, yo te dije que tú podías predicar cuando quisieras, no que aquí adentro. ¿Todos no me dejan predicar con los jóvenes? No. Vas llegando, ¿cómo te voy a dejar? Pero usted me dijo que pueda predicar. Tú puedes predicarla a quien tú quieras en la calle, cuando tú quieras. Tienes el mundo entero. ¿Quieres predicarla aquí a 120 jóvenes? Tienes miles de personas más que en el Estadio Azteca lleno en toda la ciudad de Toluca y Metepec. Súbete a los camiones, vete a las calles, vente con nosotros evangelismo. Ahí tienes el mundo entero para predicar a Cristo. No, pastor, lo que yo quería era predicar aquí adentro. Ya te entendí. Tú no quieres predicar a Cristo, quieres predicarte a ti. Cristo es el pretexto. Porque si quisieras predicar a Cristo, predica a Cristo. Ese es el problema, que mucha gente está esperando que le dé el micrófono, pero no le predica ni al perico, ni a sus hijos, a nadie. ¿Sabes qué hice cuando quería predicar y no me dejaban predicar? Prediqué. ¿Cómo te rebelaste? No. Le presenté un plan de evangelismo a los pastores en su momento para ir a calles, hospitales, asilos, orfanatos, etcétera, etcétera. Y estuve como coordinador de evangelismo muchos años y hacíamos eventos en la González Arratia, nos íbamos a la Alameda cada sábado, a veces íbamos 10, a veces 12, éramos una iglesia de casi 2,000 personas y no eran ni el 1%, pero si yo les hubiera dicho el próximo domingo casting para predicar en el púlpito, hubiera estado atascado. Pero ven a predicar a las calles y 10, 12 es mucho, Lo menos que fuimos fueron 4 en una ocasión, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. O sea, me tocó ir solo también. Cuando quise predicar, prediqué. No esperé que me dieran el micrófono. El micrófono fue el resultado del otro. Hoy la gente quiere empezar al revés. Cuando hay un corazón sincero y de verdad sirves a Dios, entonces el Señor, cuando eres fiel en lo poco, te pone sobre mucho. Pero el principio bíblico es que si quieres ser puesto sobre mucho y no eres fiel en lo poco, no vas a ser puesto sobre mucho. ¿Y de dónde parte todo? De la gratitud, de entender lo que Él hizo y servirle. Quiero terminar con esta historia de Jesús. Algún día, como te dije, tengo un mensaje que se llama Solo tengo 5 panes y 2 peces, ¿ahora qué hago? Y quiero que veamos únicamente el final de esta historia, también en Lucas capítulo 9, versículo 10. Es Jesús, después de haber predicado una multitud de unas 20,000 personas aproximadamente, porque ahí hay más de 5,000 hombres. Era una forma de facilitar los cálculos, sumándole esposa e hijos. Creen los estudiosos que eran unas 20,000 personas más o menos. Ya era tarde, los discípulos dicen: Jesús, diles ya que le lleguen, ya tienen hambre y nosotros también.
Jesús dice, no tiene necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Felipe en Juan 6:7, que es el pasaje paralelo, dice, Señor, 200 denarios, ¿sabes qué es un denario? 200 denarios, que era el salario de un día, no bastaría. O sea, no había dinero, y aunque estuvieran, están en medio del desierto. Entonces, ya es tarde, tortas Habacuc que está cerrado, tacos de guisado del Apocalipsis, bien picosos estaban, también ya estaban cerrados, no había servicio a domicilio, se les fue la señal, Jerusalem Eats no estaba funcionando. Entonces había un gran problema, porque el maestro dice, den ustedes de comer, pero no tenían más que 5 panes y 2 peces, que según Juan 6:9 fueron donados por un muchacho. Pregunta, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Jesús? Ahora, antes de continuar la historia, quiero que entendamos un principio bien importante, porque mucha gente a veces lo ve desde el punto de vista del Jesús divino. Pero la historia no es de que Jesús ahorita con sus sus poderes va a decir ¡fua! Y los va a multiplicar. Él estaba en su forma humana, sujeto como tú y como yo al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Lee luego en casa Juan 5, y particularmente versículos 19 en adelante, donde esto queda bien claro. Entonces no lo interpretes como que ahorita Jesús pues truena los dedos y ya estuvo, porque el milagro no lo hizo él directamente, sino vino de parte del Padre, pero él sí influyó con la actitud que tuvo para que sucediera el milagro. Antes de ir a ver la actitud de Jesús, volvamos otra vez al escenario. 200 denarios para alimentar a esa multitud. O sea, es tu salario de 200 días. Para hacerlo más real, imagínate que tienes que pagar mañana una cuenta que equivale a 200 días de salario. Saca tu calculadora o ahí en tu mente, divide lo que ganas en un año, y todo eso, ¿verdad? O sea, lo que ganas en un año, divídelo en 365 días y luego multiplícalo por 200. O si sabes más o menos cuánto ganas por día, multiplícalo por 200. Y ese compromiso lo tienes que cumplir mañana. Déjeme hacer yo el cálculo. A ver, si gano 800,000 mensuales entre... ¿verdad? No se crean, ni que ofrendaran tanto. 200 días de salario. Y dices, ¿y qué tenemos? 5 panes y 2 peces. No es ni un día de salario. ¿Te ha pasado eso? Un compromiso muy grande y muy pocos recursos. ¿No te pasó en el Buen Fin la semana pasada? Que decían, ay, quisiera esto, pero el presupuesto no alcanza. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Y qué hacemos cuando tenemos que cubrir algo y los recursos no dan? Generalmente lo que hacemos es, seamos honestos, cuando lo que tenemos no es lo que quisiéramos o lo que pensamos que necesitamos, quejarnos. Todo el día nos estamos quejando. Llegamos a la casa y nos quejamos de lo que hay de comer. Estás cocinando y te quejas de tus ollas. No son como la Royal Prestige que vende la hermana. Vas manejando y te quejas porque no traes el coche del de al lado. Tienes tu teléfono y te quejas porque no es el iPhone 15 que hace lo mismo que el 13, pero ya tiene puerto tipo C, que ese los Android los usaban desde que Moisés tenía celular. Todo el tiempo nos estamos quejando de mis hijos, de mi esposo, de mi iglesia, de dónde me fui de viaje. Hay gente que se va de viaje y se queja todo el tiempo en el viaje. Me quejo de dónde estoy sirviendo, como hace rato te decía, yo ya merecería esto, lo otro. Me quejo de la ropa que traigo. La semana pasada hacía un calorón, nos quejamos del calor. Ahora hace un mendigo frío espantoso, nos quejamos del frío. A estar Dios, les mando frío, les mando, ¿no? Por eso nos manda frío y calor al mismo tiempo. Y así estaba Jesús. Los manda a sentarse en grupos de, no recuerdo, fueron creo que de 20 personas o de 5 en 5. El punto es que se sentaron en grupos y los discípulos han dicho, ¿y para qué los sienta en grupos? 5 panes y 2 peces y los mandó sentar en grupos. ¿Qué va a hacer Jesús? No tengo idea. ¿Qué pensarías que iba a hacer Jesús? Señor, declaramos que estos panes se multiplican. Eso no hizo Jesús. Decretamos que se convierten en langosta y alcanzan para todos y no recibiremos uno por respuesta. Es increíble. Si me pueden proyectar por favor el versículo 16. Estamos en Lucas capítulo 9.
Si me pueden apoyar aquí arriba también con el teclado. Lucas capítulo 9, versículo 16. Te recomiendo mucho este mensaje de solo tengo 5 panes y 2 peces. Sobre todo está pasando tiempos difíciles, porque hablamos mucho más a fondo todo el mensaje de esta historia. Fíjense, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo Jesús? Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. ¿Sabes qué dicen los pasajes paralelos? Que dio gracias. ¿Sabes qué es bendecir? Hablar bien. Mucha gente cree que la maldición es como que, hago un hechizo con ancas de rana y patas de conejo y charamusca y no. Maldecir. Cuando tú le dices a tu hijo, como veíamos ahora en el seminario familiar, me tocó compartir en el tercer servicio, te recomiendo ese mensaje. Eres un tonto, eres un burro, lo estás maldiciendo. Dile que se ponga a estudiar más, sin etiquetarlo a él como persona. ¿Qué es bendecir? Es hablar bien. Imagina los panes y los peces representando aquello que tenemos en nuestras manos. Ese auto, esa casa, esa familia, esa iglesia, ese trabajo, ese negocio, eso que hay en la alacena, ese salario, ese presupuesto para ir al súper. ¿Qué estamos haciendo? Y no estoy predicando conformismo, ya y quédate, ahorita vamos a aclarar ese punto. Pero hoy por hoy, lo que tienes en tus manos, si tú vives maldiciéndolo, vas a estorbar lo que Dios puede hacer. Te dije hace rato que a veces el poder viene a través de la oración, pero a veces viene a través de la gratitud. Porque en esta historia que se multiplicaron los panes y los peces, hay algo que se cuenta muy mal. Y es que la gente dice, Jesús oró por los panes y los peces para que se multiplicaran. De ahí que incorrectamente, cuando oramos por los alimentos, solemos hacerlo de la siguiente manera. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Te pedimos que tú los bendigas, que los santifiques y que los multipliques. ¿Cierto o falso? Y la siguiente que oigas a alguien orar así, pregúntale, ¿de dónde sacaste esa oración? Y te va a decir, de la oración de Jesús. Pero aquí Jesús no pidió ni que los multiplicara, ni que los bendijera, ni que los santificara. No pidió a Dios que Dios bendijera los alimentos. Jesús bendijo los alimentos. Bendecir, habló bien de lo que tenía en sus manos. ¿Me estoy explicando? Dio gracias. De tal forma que la oración correcta es, Señor, te damos gracias por estos alimentos que tú nos das. Gracias porque eres bueno y porque nunca nos ha faltado nada y porque tú siempre provees. Dios, lo que hay en la mesa lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y cuando tú bendices lo que Dios te dio, Dios lo multiplica. Jesús no oró por la multiplicación. Jesús únicamente bendijo los alimentos. No pidió al Padre que los bendijera, no pidió al Padre que los multiplicara. Este fue el resultado de haber hablado bien. ¿Quieres ver cómo se multiplica lo que tienes? Bendice lo que tienes. Y no estoy hablando de quedarte en un estado de conformismo, que es el otro extremo. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. O sea, si el día de mañana, como te contaba la semana pasada, Dios te da más, que bueno, pero con lo que tienes ahora, ten contentamiento y dale gracias. Dice Efesios capítulo 5, versículo 20, que demos a Dios gracias en todo y por todo. De una forma más clara, en Primera de Tesalonicenses, te lo voy a buscar, capítulo 5, versículo 17. Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Primer carta, capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apagues al Espíritu. En Efesios 4 dice, no contristes al Espíritu. Viene una lista de cosas que hacemos a veces que lo contristan. El capítulo 5 continúa hablando y en el versículo 20, Efesios 5:20 dice, den gracias a Dios por todo, en todo
siempre. Y si el día de mañana Dios te permitió crecer más, tener más, por supuesto, tú hiciste tu parte, trabajando, esforzándote, tomando decisiones sabias, y con la bendición de Dios creciste, qué bueno. Pero hoy lo que tienes en la mesa, bendícelo. Si el día de mañana tienes una casa más bonita, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que no me estoy yendo al extremo del ascetismo, que es la negación del placer. Pero la que tienes hoy, bendícela. Ya basta llegar todos los días y mugre casa. El perro también. Es de la calle, no tiene pedigrí. ¿No? Así somos. ¿Y sabes cuál es el problema si no aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos? Que entonces cuando tengas más, ahora vas a querer otra cosa más y seguirás sin ser agradecido y nunca vas a disfrutar de la vida. De modo que este mensaje no es complemento de la semana pasada, pero creo que queda mucho de la mano con lo que vimos. Hay gente que nunca aprendió a ser feliz porque nunca aprendió a ser agradecida. Entonces viene diciembre y yo no sé cuáles son tus planes, por ejemplo. A lo mejor fue un año difícil. A lo mejor este año lo más cercano al pavo que tendrás es tu esposo. Y habrá un alimento más sencillo sobre la mesa. Toma eso en tus manos y dile: Dios, gracias. Yo recuerdo una Navidad que la pasamos mi esposa y yo muy enfermos, tirados en cama con un sándwich. Pero la pasamos bien esos días. Y dijimos: Dios, gracias. No pasó por nuestra cabeza: ¿por qué en estas fechas, Señor? Porque además nos contagiamos por andar atendiendo hermanos. Una hermana súper enferma estuvo platicando con mi esposa media hora. Y después de media hora le dice: ay, es que estoy súper enferma. Dices: te hubieras alejado. Pero hubo gratitud. Y cuando hay gratitud, Dios bendice. ¿Por qué Dios no puede bendecir cuando no hay gratitud? Porque estaría promoviendo la idolatría. Porque si nuestra felicidad o gozo depende de lo que tenemos, entonces Dios está haciendo que nuestro corazón se incline a ello. Y no puede y no va a hacerlo. No va a ir en contra de sus principios. Cuando aprendemos a ser agradecidos, acabaron los ídolos. Porque es cuando Él es la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra esperanza. Y entonces Él sabe que puede dar más y no habrá problema porque ya no tiene competencia. De lo contrario, te haría mucho, mucho daño. Y esto apaga su espíritu en nuestras vidas. Esto lo contrista. Y te preguntas por qué. Es muy sencillo. Imagínate que tú vas llegando de viaje y sale tu hijito, tu hijita, tu esposa o tu perro, lo que tengas en casa, y le trajiste un regalo. ¡Ay, gracias! Te abraza. ¡Wow! Te lame. No. Te vuelves a ir de viaje. No traes nada esta segunda ocasión. Llega corriendo: papá, mamá, ¿qué me trajiste? Nada. Entonces llégale. ¿Cómo te sentirías? A mí me gusta bendecir a mi hija, pero me sentiría fatal si ella únicamente me buscara por lo que le doy y no por quien soy. Y yo no la amo más de lo que Dios nos ama a nosotros. Entonces, si a un padre con un amor imperfecto le puede doler la ingratitud de sus hijos, imagínate a Papá Celestial, que lo que dio no fue un regalo de un viaje, sino la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Y llega con nosotros cada día con brazos abiertos y nos abre camino al trono de la gracia para que vengamos confiadamente a su presencia. Y en vez de llegar y decir: gracias, papá, le decimos: hoy no me trajiste nada. Pues ahí te ves. Y le abandonamos y le reprochamos y nos enojamos y terminamos hablando mal en contra de Él. Eso duele al Espíritu Santo porque no es una energía, es una persona. Y lo contristamos. Apagamos ese fuego en nuestras vidas.
como te dije al principio, los más afectados terminamos siendo tú y yo. Porque Dios puede mucho sin nosotros, puede todo de hecho sin nosotros, pero nosotros no podemos nada sin Él. Así que ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos. De forma simbólica, levanta una de tus manos. Imagina a Jesús con esos panes y peces y pon ahí en la palma de tu mano todo lo que tienes, esa casa, ese auto o esa bicicleta o esas dos piernas, y dile: Dios, gracias. A lo mejor no tengo un medio de transporte, pero tengo la fuerza para caminar, que millonarios darían todo lo que tienen por poderse poner de pie. Dile: Señor, perdóname porque en vez de pensar en todas tus bendiciones, a veces me enfoco en lo que no tengo, en lo que falta, y realmente nos has dado ya demasiado. Dile: gracias por Jesús, gracias por tu perdón, gracias por amarme, por adoptarme, por darme la vida eterna, por darme tu presencia, por darme un llamado, un propósito, una identidad, una familia, por darme esperanza, por darme un futuro. Gracias por lo que tengo, gracias por todo lo bueno, y también gracias por los tiempos difíciles. Porque cuando creemos que son solamente parte del proceso en el que un Dios soberano, sabio y todopoderoso está obrando a favor de los que le aman, es imposible permanecer amargado. Hay cosas que a veces no entendemos, pero creer que Dios está obrando nos hace capaces de darle gracias. José vuelta con sus hermanos 20 años después de haber sido vendido como esclavo y dice: no se preocupe, no les voy a hacer nada, ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Estoy seguro que él en ese momento dijo: Dios, gracias por todo este proceso tan difícil, porque sirvió para esto, para preservar la vida de mucha gente, dijo José a sus hermanos. Dile: Dios, algún día voltearé para atrás y todo tendrá sentido y te daré gracias. Y mientras ese momento llega, por fe, porque tengo la certeza de lo que se espera, porque tengo la convicción de que usted está obrando aunque no lo puedo ver, te doy gracias aún por la adversidad. Gracias por todo lo que entiendo y gracias por lo que todavía no queda muy claro. Gracias, Señor, porque aunque no llegara nada de lo que has prometido, y no será el caso, pero si fueres el extremo, Señor, lo que ya hiciste es más que suficiente. Perdóname si he sido ingrato, si me he quejado. Perdóname si me he amargado. Señor, hoy quiero, como Juan dijo, menguar para que tú crezcas, vivir para ti, servirte a ti, anunciarte a ti, reflejarte a ti, darte gloria a ti en todo lo que haga. Y ahí en tu lugar, escucha esta canción y si te la sabes, conviértela en oración y alza tu voz y terminemos agradeciéndole a Dios. En tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias.
Dile: Dios, creo que puedes multiplicar los panes y los peces, pero mientras ese día llega, voy a bendecir los 5 panes y 2 peces que tengo en mis manos. Dile: Dios, bendigo lo que tú me has dado. Hablo bien. Gracias. Bendigo mi casa. Bendigo mi familia. Si viene contigo tu familia, pon tu mano en su hombro y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Aunque a veces hay momentos complicados, dile: gracias, Señor, por sus vidas. Bendigo mi trabajo. A veces es difícil, a veces no te gusta, a veces tu jefe te cae gordo, pero dile: gracias, Señor, porque hoy por hoy es la fuente a través de la cual tú me provees. Bendecimos nuestra ciudad, bendecimos nuestro México, Señor. Hay tanto que cambiar en él, pero te damos gracias porque al menos podemos reunirnos con libertad, porque no se nos persigue por amarte y por buscarte. Bendecimos a nuestras autoridades, no importa de qué partido sean. Gracias. Los bendecimos y oramos por ellos. Bendecimos nuestra iglesia, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Ay, tantos minutos allá afuera y las rampas. Y sí, no es lo ideal. Sé que no es tan cómodo como donde estábamos antes. No vamos a vivir la vida amargados. Se nos inundó el auditorio. No, dile: Dios, gracias. Porque la iglesia primitiva se reunía en catacumbas. Los mataban por predicar. Gracias. Te quejas de la fila que haces en el auto, pero no te das cuenta que eso implica que tienes uno. Dile: gracias, Señor. Gracias. Bendecimos este lugar. Bendecimos a nuestras autoridades. Bendecimos a nuestros líderes. Bendecimos a nuestros pastores. A lo mejor estabas amargado porque alguien, según tu perspectiva, se equivocó contigo. Pero no seas ingrato y valora todo lo bueno que Dios te da a través de esa persona y dile: Dios, gracias. Es obvio que como ser humano no todo siempre va a ser color de rosa, y a veces va a haber diferencias y desacuerdos. Y dile: Dios, te entrego esa diferencia, ese desacuerdo, pero no voy a maldecir sus vidas. Bendice a tu autoridad. Y si hay alguien aquí que ha sido de bendición para tu vida, esa persona que te trajo a Cristo, ese líder en tu ministerio, algún maestro que tienes de la Biblia, acabando esta reunión, búscale y dile: gracias. Y dile: Dios, gracias por su vida. Dios, bendecimos todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Vamos a vivir con un corazón agradecido, Señor. Nuestra mirada estará puesta en ti, y una vez que eso suceda genuinamente, gracias, Señor, porque tú eres fiel y no eres deudor de nadie. Y sabemos que de la gratitud vendrá muchas veces la bendición y la multiplicación. En el nombre de Jesús, amén y amén, y que así sea. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero,
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.